estemos en el coloquio, la historia de cómo se hizo La chica de Ipanema, que es una historia muy bonita, por cierto. Muy bonita. Beatriz Pérez Aranda, muy buenas. Buenas noches. Después de la documentación que me ha recordado a mí, a mi querido profesor Adrados, cuando nos daba este tipo de mitología y a la de la Vega, esos libros que tienes también hablan del mito. También hablan del mito. En la Eneida, por ejemplo, porque de la película se habla menos. Ahora ya, sobre todo, es una película desaparecida un poco. Pero veremos imágenes que sé que nos va a recordar, por ejemplo, eso que ha dicho Juan Miguel, esa bajada al reino de las sombras, que es el infierno al fin y al cabo. Hades, ¿no? Como el Hades era. Claro, Hades. el Hades. Como en la Eneida, por ejemplo, sí que se habla, se especifica cuáles son los estadios de ese infierno que Virgilio comenta en las, vamos, que Virgilio escribe en las Geórgicas, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay referencias al mito de Orfeo en la Ilíada, en la Eneida y en la Odisea, porque, bueno, pues constantemente, y ya no así a Orfeo, sino a todo, pues lo que puede ser, pues la pérdida del amor o esa bajada al infierno, la búsqueda de la felicidad. Pero en relación a la película de Marcel Camus, de Orfeo Negro, pues veremos que hay también otro tipo, o nos plantea también otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, los 3 primeros cuartos de hora es la música, es el ambiente, te va envolviendo, incluso te puede enloquecer. Un momento que la música está constantemente en la película, su presencia es constante. Y luego en la última parte también hay una crítica social de la que carece esa primera parte, como por ejemplo, pues de las pocas personas que aparecen blancas en la película siempre ostentan el poder. Luego ves la precariedad laboral, ves por ejemplo detalles, nos daremos cuenta de toda la suciedad que puede haber o toda la gran anarquía que puede haber en el carnaval, incluso sociedad en las calles, y cómo también Camus va introduciendo esos pequeños detalles que ves que la vida continúa, como puede ser un camión de agua cuando está finalizando la película. O sea que hay una crítica social contenida sobre todo en la segunda parte del programa. Y luego también Orfeo Negro en Brasil fue muy mal recibida. Es verdad que promocionó muchísimo, por supuesto, el turismo de Brasil, pero sin embargo allí pensaron que era como una especie de folclore lo que se había vendido de Brasil, y por eso fue Carlos Diegues el que hizo la película en el 99 de Orfeo, en el cual intentaba tirar abajo todo el Orfeo que había hecho Camus, y sin embargo también cayó mucho en toda esa colorido y ese folclore que al fin y al cabo también es lo que es Brasil, porque también Marcel Camus lo que se aprovechó es de todos los avances técnicos que hubo en aquel momento, la Nouvelle Vague. Además coincidió, pues por ejemplo, cámaras más ligeras. La película, tú podías salir con una sensibilidad que podía salir a la luz y grabar todo lo que en el momento pues de Cocteau, etcétera, etcétera, pues era diferente, buena parte de la película es diferente, e intentó, por cierto, Orson Welles hacer una versión también de Orfeo que finalmente no se llevó a cabo, y ya fue cuando retomó Camus todo el proyecto. Pero la versión, ya digo, de Diegues, que además hace, la música es de Caetano Veloso, al final hay raperos, hay gente rasta, y entonces él lo que dice es que realmente Brasil es también el rap, es el pelo rasta en el Morro, que es donde se realiza, es donde se desarrolla toda la película, en las favelas del Morro, pero vuelve a caer en lo mismo en lo que cayó Marcel Camus. Muy bien, muchas gracias. Gracias. En la música de Caetano Veloso de la segunda, para mí lo mejor es la fotografía de Afonso Beato, la de Carlos Diegues, no es como de Caetano Veloso. Intentó hacer una música como atmósferas distintas, más cercano de Bernaola, por así entendernos, de lo que había hecho siempre Caetano Veloso para esta película. Señor Sarrión, don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Del cine brasileño, yo no sé tú, pero yo no conocía más que O Canganceiro, de Lima Barreto, en donde había una música también estupenda, Mulher Rondeira, aquella, pero no se sabía mucho. Yo te voy a decir más, del cine brasileño, incluso de Brasil mismo, claro. El Sertão, descubrimos antes de ver antes esta de película, que la vi como tú y como posiblemente tú también de niño, en su estreno, yo la vi en Murcia, me acuerdo cuando yo estaba en mi carrera. Antes de eso, pues Brasil para mí tenía 2 imágenes únicas, que era la de los 3 caballeros con Carioca, que es la película de Disney, es una película para mí maravillosa. Yo creo que yo entiendo a los odiadores de Disney, pero el primer Disney está muy bien, y entre ellas está los 3 caballeros, y el episodio brasileño es magnífico. La música O Bahía. Y O Bahía con aquellas caritas metidas en estrellas, es una película que todavía me pongo como un niño, ¿no? Entonces yo tenía esa idea de Bahía en un color de atardecer rojo maravilloso, de cromos,
Y yo tenía, naturalmente, leído ya en aquellos tiempos, pues al año 60, pues el de mi querido Stefan Zweig, que me alegra muchísimo que otra vez ahora se haya puesto de moda, porque es un gran escritor, sobre todo es un gran memorialista. Yo había leído ya El mundo de ayer, que es su evocación tristísima desde el exilio. Cuando viene la barbarie nazi, pues se tiene que ir al Brasil, otros muchos se fueron a los Estados Unidos, pero él se aparcó en Brasil y con su mujer. Y bueno, él era un hombre tan curioso de por sí, tan inteligente y tan ávido de novedades y abierto al mundo, que escribió un libro bellísimo que se llama Brasil, el país del futuro, que también leí en aquellos tiempos en un volumen completo. Pero, con tan mala suerte, que no esperó, que le pasó también a algún otro escritor húngaro, no esperó a la liberación, se le cayeron los palos del sombrajo y se suicidó con su mujer, pues no sé si en el 42 o en el 44. En el propio Brasil, en Petrópolis, una pena. De manera que yo tenía noticias del Brasil por Stefan Zweig, que nos lo contaba el Brasil que había visto, y la película de los tres caballeros. Parecen dos mundos absolutamente Antonio. Distintos. Podríamos añadir otro, que es la Canariña, la selección brasileña de fútbol. Claro, la selección de fútbol en Maracaná. Esto era fantástico, ¿no? Fundamental. La camiseta amarilla de Brasil. Está muy bien que lo hayas... El protagonista es... Que lo hayas señalado, porque tú eres mucho mejor aficionado que yo. Luego, naturalmente, vino El Orfeo Negro, y para mí, tengo que confesar ahora, que la vi con un deslumbramiento que ahora posiblemente no comparto. Es una película muy interesante, es una película muy pintoresca, es una película muy pionera, es una película que hace conocer al mundo, el universo de Río, que ahora ya lo conocemos, incluso con mejores atavíos y mejores músicas, porque, es decir, no es comparable. El país posiblemente sigue siendo tan pobre, mucho más pobre ahora que entonces. La última estadística, y lo he visto en un periódico de ayer mismo, decía que hay 2 millones de gente riquísima, o 5 millones de gente riquísima, da igual, y 50 millones de pobres absolutos, pero pobres en la miseria total, de manera que la situación brasileña no ha mejorado, y además el gobierno de Lula, que suscitó tantas esperanzas, parece que tropieza con grandes dificultades, de manera que la situación era así. Pasando, el señor Marcel Camus, que había hecho un aprendizaje con grandes maestros, él fue ayudante de dirección de Feydeau, de Jacques Becker, de Luis Buñuel, por ejemplo, de Astruc, es decir, realmente tenía unos maestros portentosos, pues no siguió en esta línea, es decir, hay realmente que pensar que esto fue una especie de ponérselas como a Fernando VII, pues si tenía la Bahía de Guanabara y el Morro y el mito clásico y la música de Tom Jobim y el libreto de Vinicius, el más tonto hubiera hecho ahí realmente una obra maravillosa. Y no digo que fuera tonto, sino que, bueno, pues él siguió. En las noticias que yo tengo, es un hombre que murió en el 82, y ha dedicado a la televisión los últimos años, e intentó hacer, y hizo 4 o 5 películas, es decir, en Brasil y en otras partes, en escenarios exóticos que no le salieron. Es decir, la puntada del Orfeo Negro no la volvió a repetir nuestro querido Marcel Camus. Y la película, a estas alturas, pues yo lo que noto, y hablaremos en el coloquio, es un desequilibrio bastante fuerte entre el tratamiento del mito, que está maravillosamente hecho, en la película de Cocteau también se ha señalado, en la película de Diegues, que pese a lo que tú dices, me parece muy superior a la de Marcel Camus, y no digamos ya en la ópera, por ejemplo, la ópera de Gluck, Orfeo y Eurídice, que realmente es un tratamiento musical y mítico inalcanzable, ¿no? Y desde luego, pues Anouilh hizo una comedia en que lo hacía a Orfeo, músico ambulante, y el propio Cocteau fueron transformándolo. Lo hizo poeta y no músico, porque realmente las condiciones del poeta y del músico estaban muy unidas en aquel tiempo. Una vez dicho esto, pues la película de todas maneras merece la pena tenerla, y merece la pena revisarla, y desde luego la hermosura de los paisajes y de la historia está ahí, y la música de Tom Jobim, con el cual grabó hasta el gran Frank Sinatra, pues naturalmente ahí está.